Grupo Óptico Ecuador está comprometido a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con tecnología de punta y le ofrecemos una atención óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso te ofrecemos los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC, o contáctanos al teléfono 099-84-4608. Atendemos de 9 de la mañana a 18 horas. Realizamos brigadas médicas fuera de Quito y le obsequiamos lentes de lectura. Realizamos convenios con colegios y empresas. Grupo Óptico Ecuador, tecnología que ama su vista. Yo voy camino de Belén. Hola, soy Paola Huelutuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Hola, soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles a este nuevo 2024. Que tu familia sea tu motor para seguir creciendo y que frente a todas... Después de todas las adversidades nunca te rindas. De salud, prosperidad y sobre todo la unión de trabajo. Estos son los deseos de quienes conformamos Radio Evolución Comunitaria. Próspero año nuevo de parte de Evolución Radio Comunitaria y de todas las radios aliadas. Paz reina en sus hogares, ya saben. Nosotros venimos totalmente recargados con nuestra Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando en el año que viene. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Puente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador de Máster Proyectos Ecológica del Pacto de Naciones Unidas. Estamos aquí en este subprograma Eco Reciclaje que se transmite, recuérdelo, todos los días miércoles a las 20 horas. Y pues en este caso estamos con nuestro gran compañero, colega y amigo, el ingeniero Ángel Pienco, quien es fundador del Foro Agropecuario Ecuatoriano. ¿Cómo está, estimado Angelito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Dios nos bendice. Muy buenas noches, querido Javier. Antes que todo y con la venia de la audiencia, pues que es local, nacional, regional, en fin, internacional, pues yo quiero enviarle mi abrazo, no solo como Ángel Fienco, sino a los que representamos el Foro Agropecuario Ecuatoriano, pues, por la ausencia de su señor abuelito y su señor tío, pues que de seguro está gozando de la paz y la espiritualidad allá en el cielo. Mi abrazo, hermanamiento, querido Javier. Muchísimas gracias, hermano, y pues en este caso agradecer también por tu tiempo y agradecerles a todos ustedes quienes forman el Foro Agropecuario por ese sentir. Y pues también queremos agradecerles a todos ustedes que nos miran atrás de las pantallas, invitarles a que le den like, compartan, a que comenten también, y pues que esta información, que siempre es de alto valor agregado, pueda llegar a la mayor cantidad de compañeros ecuatorianos. Y pues en este caso también queremos mencionar que somos retransmitidos por la coalición de medios digitales AYU Comunicaciones por Publicarte al Día,
publicar tu estudio, por tu imagen cuenta, por la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, por Máster Proyectos de Ecológica, en la Radio Evolución Comunitaria RFG, y pues todos los países hermanos también de la Comunidad del Sur, a Voces Milano en Italia, les agradecemos por formar parte de este cambio que estamos realizando en el país y por ser comunidad. Sin más, pues, estimado Ángel, quisiéramos conocer un poquito del Foro Agropecuario, cómo se funda y cuál es un poco la historia del Foro Agropecuario, y también tu persona, cómo decidieron, digamos, y tomaron la decisión de fundar esta gran iniciativa como es el Foro para el agrónomo y para toda la parte agrícola ecuatoriana. Bueno, gracias mi querido colega Javier. El Foro Agropecuario Ecuatoriano nace allá, de hecho, por el año 2002, es decir, ya hace 22 años. Empezamos, y esto es algo diosidencial. Hoy en día estamos en elecciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas y tenemos como candidato al ingeniero Alfredo Bastidas, ex vicealcalde de un cantón cercano a Guayaquil, como es el cantón Yaguachi. Él, junto con Ángel Fienco, hace 22 años fuimos directores cuando fue presidente el ingeniero Pablo Rizo Pastor, que llegó a ser ministro de la República ahora en el cielo, hace 17 años. Entonces fuimos prácticamente dos hombres en el directorio del ingeniero Pablo, de 30 años, y él tenía 60, lo que ya se puso en práctica en ese momento el relevo generacional. Hago este análisis porque con el ingeniero Pablo Rizo empezamos a recorrer la parte gremialista, asumimos la presidencia así mismo de la sociedad, el CONIA, Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. Ahora que usted es directivo de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, justamente llegamos a la vicepresidencia, llegamos a la presidencia de la Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador. Entonces, al ir enlazando toda la parte técnica gremialista del país, las ingenierías, a la agricultura a través de las cámaras de agricultura, pensamos en que teníamos que hacer un legado, repito, Pablo Rizo a la cabeza. Y en ese sentido, pues se convocó a las universidades, a los colegios de ingenieros agrónomos del Ecuador, a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, y se logró fundar, de hecho, el Foro Agropecuario Ecuatoriano, que una vez que Pablo Rizo llega a ser ministro, habíamos preparado las políticas para el sector agropecuario ecuatoriano, políticas de Estado. En ese sentido, él, al asumir el ministerio, puso en cada provincia a un ingeniero agrónomo, como es lógico, como director provincial, es decir, el ministro de Agricultura en esa provincia, cosa que en estos últimos 22 años no se ha vuelto a dar. Hoy en día vemos, no con preocupación, sino más vale con la necesidad de poner en práctica el principio y el refrán popular que dice zapatero a su zapato. Entonces, el Foro Agropecuario Ecuatoriano, fundado hace 22 años, puso en práctica estas políticas de Estado y se ejecutaron ciertas cosas de manera ejecutiva y práctica. Hoy en día vemos un gobierno transitorio de año y medio, de que ojalá sean consideradas y aceptadas las propuestas que está emitiendo el Foro Agropecuario Ecuatoriano como políticas de Estado, no de gobierno transitorio o de 4 años, no, políticas de Estado, ver un horizonte al año 2030, por decirlo así. Entonces, es más o menos una manera de decir cómo fue fundado este Foro Agropecuario Ecuatoriano, mi querido Javier, y audiencia toda. Así es, y justamente yo creo que es muy importante el tema que tú topas, que es la parte gremialista, porque realmente por definición o por tradición se tenía y se tiene en este caso los gremios profesionales que han apoyado y han impulsado realmente normativas en el país, han impulsado cambios, por ejemplo, en matrices energéticas, en matriz productiva, en la parte de producción tecnificada agrícola, por ejemplo, que ha sido muy importante para la sociedad ecuatoriana como tal, y no solamente en el Ecuador, sino en la región entera. Tenemos ejemplos
justamente de compañeros del foro, como es el doctor incluso Mariano Montaño, quien estuvo candidato al premio Nobel, y que pues en ese sentido es un honor tener gente como tu persona también, Ángel, que eres un exponente a nivel internacional de la experticia y de la ingeniería ecuatoriana, ¿sí? Y pues en ese sentido, impulsar nuevamente que esos gremios no se pierdan y no se vayan al olvido, sino que hagamos, como tú mencionas, ese relevo generacional nuevamente para ir impulsando iniciativas que la ciudadanía pueda ser partícipe y que podamos realmente ir impulsando al país, como mencionas tú, no con políticas transitorias, sino con políticas técnicas que sean para un Estado a un futuro a mediano y largo plazo, que es lo que realmente interesa. Y pues en ese sentido quisiera yo ahondar, ya que tenemos nosotros un poquito de preámbulo de qué es el foro, quisiéramos conocer cuáles son, digamos, la misión y la visión del Foro Agropecuario Ecuatoriano para entenderlo un poco más a profundidad. Gracias. Mira, querido Javier, amigo, colega, rayando, si cabe el término o la palabra, en el tema del Foro Agropecuario Ecuatoriano, y usted nombró aquí a una eminencia, porque eso es, sino que lo que pasa es que el país hoy en día plagado pues de esta situación que vive de corrupción, que ojalá Dios, la Virgencita permita de que este presidente, con lo que está haciendo, y como a mi manera, como católico, como cristiano que me considero, pido noche a noche y hace algún tiempo que Dios limpie a nuestra querida república, que es una república bendecida, porque somos productores, productiva, porque somos productores. Es un país bendecido, infestado con esta pandemia de la corrupción que ha venido a desembocar en toda esta criminalidad que existe. Bueno, esto como paréntesis. Mariano Montaño, científico candidato a premio Nobel ecuatoriano. El doctor Ángel Llerena, candidato a premio Nobel ecuatoriano. El doctor Richard Intriago está en la actualidad, y de la manera más fina le pido, querido Javier, ojalá usted, que trabaja en función de la nación a través de su programa, logre entrevistar a estas personalidades. El doctor Richard Intriago en estos momentos está en un recorrido por América. Hoy está en El Salvador haciendo la donación de 100.000 litros de un fertilizante que se llama justamente El Salvador. Esas son las cosas que no se saben. El doctor Fernando Caicedo, un hombre especialista en agricultura 4.0, que el Foro Agropecuario Ecuatoriano lo va a entrevistar en el programa Despertar del Agro. Tengo que hacer este análisis, mi querido Javier. Lo va a entrevistar esta semana y yo mañana me comprometo a pasarle a usted la invitación para que le difunde, y por qué no contar también con usted, con su participación, su presentación. De pronto el programa dura 2 horas, de unos 5 o 10 minutos, por lo que usted es, mi querido Javier, y lo que está llevando adelante, porque esto es lo que necesita el país, esto es lo que no se sabe en el país, que contamos con estas personalidades. Si me pongo a hablar en detalles, de pronto el programa no va a alcanzar, y quiero avanzar lo que más se pueda, porque se trata de difundir, replicar lo que se está haciendo. Entonces, estas 4 personalidades, ojo, me voy al extremo, a los 2 extremos. El doctor Mariano tiene 75 años este año, en el mes de noviembre, el 18. Es mi amigo. El doctor Richard Intriago es un hombre de 40 años. Es decir, estamos hablando del relevo generacional ya al más alto nivel, al nivel científico. Entonces son cosas que no se saben y que deberían promocionarse. Por eso, de la manera más fina, mi querido Javier, te invito a que participes. El programa es de 6 de la mañana a 8 de la mañana el día sábado, y que de pronto dentro de tu agenda, que es muy apretada, entrevistes a estas personalidades. Punto aparte, misión y visión del Foro Agropecuario Ecuatoriano en cuanto a la política pública agropecuaria. Bueno, como visión pues tenemos justamente agrupar, decimos siempre, el Foro Agropecuario ha convocado a la cadena agroproductiva, desde el machetero que utiliza su machete y garabato, deshierbando
qué sé yo, hasta el gran industrial, pasando por intermediarios, porque la cadena es necesaria. Que no se la sepa manejar es otra cosa, pero es necesaria la cadena, desde el hombre de machete y garabato hasta el agroindustrial exportador, la cadena, la cadena. Entonces tenemos una visión clarísima de lo que necesita el país y que estamos en capacidad. En el último gobierno, nosotros presentamos como Foro Agropecuario Ecuatoriano el tema de nuestra visión como Foro Agropecuario Ecuatoriano. Es más, estuvimos en la parte, porque para ejecutar ciertas políticas, mi querido Javier, es necesario estar embarcado en la burocracia, si cabe el término, bien intencionada, ejecutiva, práctica, y se nos dio esa oportunidad. Ojo, por motivos politiqueros, nosotros estuvimos manejando el PIATER, que es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de turno, porque es un proyecto de 5 años, y dejamos la estructura, ojo, por la politiquería contaminada, ojo con lo que digo, y lo digo con conocimiento de causa y porque fuimos no víctimas, tuvimos que tratar con esta gente, de esta gente que se está descubriendo de corrupción y tantas otras cosas indebidas que se han hecho. Tal vez estoy mezclando las cosas dentro de la visión que tiene el Foro Agropecuario Ecuatoriano. Entonces, eso como visión. Como misión, tenemos la obligación de contar y convocar a los actores que los tenemos convocados con una finalidad simple y llana de poner en práctica políticas agropecuarias, políticas de Estado, no de gobiernos de turno. Aquí hago un paréntesis. En mi caso, yo pasé por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como técnico de carrera. En una década, con un gobierno de 10 años, me sacaron y me tocó transitoriamente 3 presidentes, mi querido Javier, y audiencia. Entonces, como Ángel Fien, y con mucha modestia, tuve que asumir. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Tuve que asumir, digo yo, y aquí termino con misión, visión. Tuve que asumir la posición porque fue un gobierno, y nombro el doctor, el coronel Gutiérrez, el doctor Palacio y el gobierno de los 10 años. Y yo, por principios, no me debo a un partido político, sino me considero un patriota como usted, Javier, como la mayoría de los ecuatorianos. Y en ese sentido trabajaba por el país, por la institución. Y justamente esta última gente que nombré, por motivos de politiquería, pues se vieron abocados a hacerme a un costado. Pero ¿por qué pongo de manifiesto eso? Porque esa es la visión del Foro Agropecuario Ecuatoriano. Trabajar no para un partido, menos para un partido, no para sectores de derecha, centro, izquierda, no, en función de la nación, porque en estos 3 sectores, llámese ideología que no existe, sino la gente buena y la gente equivocada, por decirlo menos, esos 3 sectores, entre paréntesis ideológicos, necesitan del sector agropecuario ecuatoriano. Ojalá, consciente estoy de que he dicho mucho, siendo la cápsula diferente, parte del Foro Agropecuario Ecuatoriano, pero es que hay que hacer un análisis invocando a esta gente equivocada y a la gente que queremos que esto funcione, que esto cambie, y estoy más que seguro que con esto que se está viendo en estos últimos 8 días en el país va a quedar limpio, mi querido Javier y audiencia toda. Así esperemos que sea. Igual, por gracia de Dios, que las cosas se vayan dando y se vaya depurando esas circunstancias que realmente le han hecho mucho daño al Ecuador. Y muchas veces ni siquiera solo al Ecuador, sino a la región entera latinoamericana. En ese sentido, pues aplaudir justamente la iniciativa del foro, porque necesitamos realmente unirnos como ecuatorianos, como especialistas en diferentes ramas, para sacar adelante a un país entero. Y como dices, la misión del foro es realmente hacer país, es implementar políticas públicas trabajando por la nación entera,
no por políticos, no por partidos, no por ideologías de derecha, de izquierda, que es realmente lo importante. Y por eso agradecemos también por tu tiempo para compartir con la ciudadanía y pues también agradecerles nuevamente a todos ustedes que están atrás de cámaras, invitarles a que le den like, a que compartan, comenten realmente y esta información pueda ser realmente replicada en mayor cantidad de compañeros ecuatorianos. Agradecer nuevamente a las radios aliadas, como es la Radio Citizen, la 593, a Radio Voces Milano en Italia, a la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, que está rompiendo cercos, a Publicarte al Día, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, Máster Proyectos Ecológica, a nuestra querida radio comunitaria RFG Evolución. Y pues, sin más, vamos a ir a un pequeño corte comercial para volver justamente para el análisis de este año 2024, cuáles son los retos, cuáles son las expectativas del sector agropecuario y toda esa cadena productiva de la que hablábamos en esta primera sección. Sin más, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Hola. Gracias a Momentos Místicos por permitirnos desearles a todos un feliz 2024 y poder ofrecerles la más deliciosa y fresca alternativa para su beneficio todo este maravilloso año. Lo dicho, este año hemos venido para quedarnos en su paladar, su corazón y ser parte de su vida feliz al traer la mejor variedad de pulpas, jugos, pescados, mariscos y más. Así es, chicos, contáctenos al número de WhatsApp también en Facebook e Instagram. Grupo Óptico Ecuador. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC. O contáctanos al teléfono 099-84-46-908. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista. Amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en este subprograma Eco Reciclaje que se transmite, recuérdenlo, todos los días miércoles a las 20 horas. Estábamos justamente analizando el tema de la parte agrícola y vamos a ingresar justamente a hacer un análisis de cuáles son las perspectivas, cuáles son los retos que debe cumplir el país en términos agrícolas. Estimado Ángel, ¿qué piensas tú? Tal vez esta situación de inseguridad que vive el país afecta, no afecta al sector agrícola y cómo tal vez lo está afectando, porque realmente es algo muy grave que está sucediendo en nuestro país. Gracias, querido Javier. Bueno, el tema de la seguridad. Yo escribía, hago este análisis, tengo 53 años. Yo escribía en El Universo antes del gobierno de las 10 décadas, de la década. Entonces, de ahí me vi obligado a dejar de escribir porque mi pluma es crítica, pero crítica constructiva. Y como sabemos, pues ese gobierno, una de las infacultades que tuvo, a propósito hablo así, porque no es facultad ser malo, ser malo. En una sola palabra digo malo. Entonces dejé de escribir. El país necesita soluciones prácticas. El doctor Velasco Ibarra en uno de sus discursos. El general Moreno, ¿sí? Decía que aquel ser humano que está a favor de los derechos humanos, a favor de los malos, pues no debería tener nombre. O de otra manera, pero ese es el mensaje. La inseguridad que hoy la está parando este gobierno, este hombre joven de 35 años, este patriota, pienso
que Dios lo va a recompensar. A mi manera, como Ángel Fienco, estoy pidiendo día a día dentro de mi comunidad, mis padres, asesores, padres espirituales, me refiero, de la Iglesia Católica, pidiéndole que nos orienten y pedir de manera embuida de que Dios limpie el Ecuador. Y yo estoy seguro que se están dando el país está viendo que se van a dar las cosas. En el año 2007, 2006, el presidente Lucio Gutiérrez, como ministro de Agricultura, el ingeniero Leonardo Escobar, empezaron a traer la urea al Ecuador a menos de $10. Correcto. Eso fue copiado. Vamos a hablar de la seguridad. Hay que hacer este análisis. El gobierno de la década empezó a traerla. Yo era técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y hasta que se prostituyó, por decirlo menos, no decir corrupción, se prostituyó el tema de la urea. Y antes de eso, pues yo como técnico, yo me considero un hombre ejecutivo y práctico. Estamos hablando de la seguridad. Iban mis agricultores, había un préstamo 555 que se llamaba. Yo hacía, pues, asesoraba para que les llegue esos $5,000, y yo mismo les decía que compren la urea, porque en ese momento estaba en $20, $22, y al comprarla a 10, pues estaban ganando. Y con el asesoramiento que se les daba, pues ellos sacaban una utilidad mucho mayor. Tal vez estuvieron a punto de convertirse en altamente productivos, pero luego pues vino la corrupción. Entonces, escúchame, querido Javier y audiencia, soluciones prácticas. Ellos con las completas compraban sus 20 saquitos, 30 saquitos, completaban un tráiler, pero no tenían las verdaderas asociaciones, porque hay asociaciones que son fantasmas, donde están los pseudo dirigentes y que se valen de los nombres de ellos, de los agricultores, es para estafar. Bueno, y yo me iba, pues, ya cuando me decía, ingeniero Fienco, no tenemos para el carro, ¿cómo nos ayuda? Pues, oiga, se me prendió el foco y me fui a hablar a la base Taura en Guayaquil. Eso está entre Durán y entre el kilómetro 26, la base Taura. Bueno, me fui a hablar con los agricultores, con uno o dos. Me presenté donde un coronel y le dije, coronel, el gobierno está dando estos $5,000, los agricultores compran su urea, estamos siendo productivos, le digo, altamente productivos. Queremos ayuda de ustedes. ¿Cuáles, ingenieros? Queremos que nos faciliten un tráiler para trasladar la urea desde el puerto a los centros de los verdaderos agricultores. Bueno, oiga, era tan fácil, y lo que le damos a los agricultores, a los militares, era una buena comida y tal vez el combustible. Todo marchaba muy bien. Ahora, hoy en día, la seguridad como ha cambiado, la manera que ha cambiado, y hoy ya tenemos, Ángel Fienco siempre ha sido partidario de que el país sea militarizado. Ángel Fienco, con los escritos que hacía en El Universo, decía que era fácil combatir la corrupción, coger al corrupto, incautarle lo robado, y es más, desaparecerlo del país a ese individuo degenerado, no de sexo, de la maldad del corazón. Entonces veo que hoy en día el presidente está emitiendo decretos, creo que es el término, donde dice que lo que está incautando de los narcotraficantes inmediatamente pase a manos del sector productivo, como debe ser, hacer obra social, pero no de manera leguleya, pidiendo permiso a esa criminalesca asamblea que ojalá Dios quiera esté actuando y siga actuando de bien, pero que como un pasado muy cercano sabemos quién es esa gente. Esto también es seguridad, mi querido Javier y audiencia, porque justamente la inseguridad ha sido sembrada, institucionalizada por este organismo en periodos anteriores, por esta equivocada asamblea, por decirlo menos, por no decir otro término. Entonces, la inseguridad ha sido generada desde la asamblea, en anteriores asambleas. Dios quiera, 3 veces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que esta sea una nueva asamblea. Habrán sus excepciones, pero que en su mayoría sean gente de bien. Y aprovecho para decir algo. Ojalá también que se logre reducir el número de
ojalá vuelvan a llamarse honorables diputados, porque todo eso también es corrupción. Si tenemos una burocracia hinchada, una burocracia ya ni pipona, sino parásita, puchica, los rubros que pueden ir, y ni siquiera para que le regalen al campesinado, querido Javier, sino para bajar costos de producción a través de bajar los insumos que son tan altos hoy en día. Y aquí en un paréntesis, por eso se necesita el apoyo a un Richard, doctores, todos los que voy a mencionar, a un Richard Intriago. Esto también es seguridad, porque terminamos en la seguridad alimentaria. Se necesita brindar el apoyo político, económico a un Richard Intriago, a un Mariano Montaño, a un Llerena, a un Caicedo que maneja de manera perfecta lo que es la agricultura 4.0, que es lo que se necesita para ser altamente productivos. Y aquí entra el plan de la seguridad, pues, porque es la inseguridad que estamos hablando. Como hoy en día, hoy veía que ciertos pescadores habían sido secuestrados, gracias a Dios aparecieron buenos y sanos. La seguridad se la necesita. Hoy veía, y no estoy mezclando las cosas, querido Javier, y queridísima y respetable audiencia, no, es que hay que hablar de estas cosas. Ayer o hoy veía de que ya el presidente ordenó de que se militaricen los puertos, y ojalá no salgan los leguleyos a decir que la Constitución, compréndame, yo no pido disculpas, Javier, pero ya basta de tantas pendejadas que terminan en fomentar es la criminalidad y la inseguridad. Mientras la gente se raja en camaroneras, en bananeras, en arroceras, produciendo carajo, y no es para que justamente esta gente criminalesca, institucionalizada en una asamblea equívoca, por decirlo menos, y los reales vacunadores y esa gente que son tan igual o peor que los que están en la asamblea. Ya basta de tantas pendejadas y estar pidiendo que el código, que tantas leguleyadas que tienen que han llevado al país a la situación que tiene. Es mi manera, y no mía, de la mayoría de gente del campo, de gente del sector productivo, de analizar que en eso radica la inseguridad. Mi querido y respetable Javier, no pido disculpas, pido comprensión por algún término, porque es la indignación que se siente por la situación que vive el país, a la que ha sido arrastrada por esta situación de esta gente, asambleístas y gente gubernamental equivocada, querido Javier. Así es. Y algo muy importante y un punto que tú mencionas es precisamente el término de la inseguridad y el tema de la parte agrícola. Por ejemplo, le afecta al pescador, le afecta al camaronero, le afecta al productor, al pequeño productor. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han sido vacunados, por ejemplo, por estas mafias. Y hoy por hoy, para sacar sus productos por la carretera, tienen que básicamente pagar la vacuna, y eso le resta incluso las pocas ganancias que muchas veces recibe el agricultor. ¿Sí? Otra circunstancia también que es muy importante. Estas mafias se han metido también en términos de lo que tiene que ver con los insumos básicos para la producción. Tal como tú mencionabas, por ejemplo, la urea. Anteriormente se daba a ciertos precios y ahora les inflaban los precios para, entre comillas, traer, por ejemplo, subsidios, que lamentablemente así sucedió en el gobierno anterior. Se trajo ciertos buques, entre comillas, subsidiados cuando estaba cotizando a 400, 300 y tantos dólares la tonelada en Puerto Rico. Se compraba a $1,000.80 para subsidiar a la mitad. El subsidio no existió nunca. Es más, se generó una gran cantidad de recursos que quién sabe a quién se iría, ¿no? Pero esas circunstancias son las que deben cambiar en el país. Debemos dejar de intentar, digamos, desde esa parte burocrática, deben dejar de realmente aprovecharse de los gremios agrícolas, de los conglomerados de productores, a los cuales realmente terminan ellos
de la cara, básicamente porque ellos saben que el precio está así y en nacionalizar que no fue la mitad de lo que costaba, cuando eso es falso. Eso es falso y ha sido falso realmente. ¿Por qué no, digo yo, impulsar iniciativas, por ejemplo, como usted mencionaba, la agricultura biogénica del doctor Mariano Montaño, que es un referente también a nivel internacional, y pues podríamos sacar justamente productos con denominación de origen para que la región, como nos comentaba el doctor, se vaya convirtiendo en una región biogénica, donde justamente el Ecuador sea ese punto focal de donde sale la iniciativa y que realmente aquí se ha generado ese conocimiento y que es muy importante para el mundo entero, no solamente para el país. Y pues impulsar estas iniciativas, y creo que realmente debemos ir haciendo parte a nosotros desde los gremios del foro, y pues ¿cuáles serían, digamos, esas alternativas para este año 2024 que podrían impulsar el mejorar, digamos, la cadena productiva del sector agrícola? Tú muy bien lo has dicho, has mencionado uno de los 4 doctores que están dando resultados en el país, mi querido, a nivel internacional, el doctor Montaño. Le pido a la audiencia comprensión, pues no tengo que nombrar a estas personalidades porque son los que están haciendo país al más alto nivel, ojo, y que han sido bloqueados, escúcheseme bien, por las mafias que hoy en día se están descubriendo. Bueno, el doctor Montaño con la agricultura biogénica, el licenciado Pedro Zambrano, que me parece ha tenido el honor de ser escuchado por este medio, mi querido Javier Puente, él está en un recorrido por América. Justamente yo de la manera más fina quiero que me comprendan mi tiempo, porque ya mismo tengo que estar conectado. Justamente él está en un recorrido por América, repito, está ahorita en Colombia, me parece, ya estuvo en Venezuela, y hay una reunión de los directores de agricultura biogénica del cual soy miembro. Entonces, de la manera más fina, les pido comprensión por mi tiempo, mi querido Javier. Bueno, el doctor Montaño está en eso a través del doctor Pedro Zambrano. El doctor Richard Intriago, 40 años, doctor PhD, profesor catedrático, haciendo una donación de 100.000 litros de un producto elaborado orgánicamente. Está siendo donado en El Salvador y anda en un recorrido por América también. El doctor Ángel Llerena tiene, escúcheseme bien, país, la cura, quiero hablar en términos sencillos, directos, la cura para el moco, y ni Dios lo permita, ingrese el Fusarium raza 4. Él tiene el remedio. Hay bandeneras que están impecables en base a esto, pero la contraparte, las mafias no permiten. El doctor Caicedo, un PhD, un doctor en agricultura de precisión, agricultura 4.0. Escúcheseme bien, país. Si estos 4 personajes, como hablábamos con alguien, estas son las perspectivas que tenemos para este año, querido Javier, y que vamos a solicitar, vamos a golpear las puertas, tenemos que ir, lo vamos a hacer como patriotas. Imagínense que estas 4 personalidades tengan el apoyo del Estado, uno de ellos esté ocupando, porque son científicos al más alto nivel. Lo queremos ver en el INIAC, pero no como la máxima autoridad. La máxima autoridad del INIAC debe ser un ejecutivo, un práctico gestor de fondos, de recursos, de tecnologías. Y el segundo a bordo y en laboratorios, estos doctores. Hablamos, ojo, hablamos de una reunión de directorio del Foro Agropecuario Ecuatoriano con propuestas para el presidente de la República, donde no queremos que estos científicos estén al mando como la máxima autoridad del organismo. Llámese INIAC. ¿Por qué? Porque sería desperdiciar su potencial técnico, científico al más alto nivel. Tener un buen director ejecutivo, llámese el ingeniero Javier Puente, y en segundo término y en laboratorio al doctor Montaño, al doctor Llerena, al doctor Richard Intriago, y recalco la edad de Richard, 40 años de edad, y el doctor Caicedo. Entonces,
por el amor de Dios. Esas son las propuestas, esa es la perspectiva que tiene el Foro Agropecuario Ecuatoriano. Vamos a llegar a la presidencia y esto es un análisis, de diosidencia, querido Javier. Yo fui alumno, mi profesor está en el cielo, Pablito Rizo, 60 años, a 30 años que tenía en el Fienco, con el ingeniero Alfredito Bastidas, ex alcalde del último periodo de Yaguachi, lo dije al principio del programa. Ahora va a ser el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas, que por cierto ha tenido el mismo tiempo que ha tenido la década quebrada para acá, es el mismo tiempo que han estado en los gremios del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas y del CONIA, una gente que es buena la comparación. En los gremios ellos han sido esta actual mafia que se está radicando en el país. Escúcheseme bien, no doy nombres porque es un grupillo, no doy nombres, es un grupillo de gente equivocada. Y en ese sentido hablaba de la diosidencia. Pablito Rizo asumió la presidencia del Guayas y le correspondía al Guayas asumir el CONIA, que usted sabe que es el CONIA, por el Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. Y por diosidencia, uno de sus alumnos, no Ángel Fienco, Alfredito Bastidas, exalcalde, vicealcalde, va a asumir, Dios mediante, la presidencia del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas y el CONIA, con lo cual seguiremos subiendo posiciones. Nosotros hemos sido, por Pablo Rizo, vicepresidente de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos y director mundial de los ingenieros agrónomos con Pablo Rizo. Nadie ha ocupado ese cargo. Yo ocupé el cargo de vicepresidente de la región andina en el periodo 15-18, la década pasada. ¿Por qué hago este análisis? Y escúcheseme bien, esa es la perspectiva que tiene este año el Foro Agropecuario Ecuatoriano. Nuevamente llegar a estas instancias gremiales y refundarlas después de 17 años perdidos. Y refundarlas porque usted dijo al principio, mi querido Javier, después de que fui al Congreso Mundial con Pablo Rizo, he empezado a recorrer en 20 años América. Y hemos llegado al IICA. Escúcheseme bien lo que voy a decir. No voy a una persona, voy a este minúsculo grupillo que ha estado enquistado en el CONIA y en el CIAC y en los colegios provinciales. Escúchenme, habiendo traído en calidad de conferencista, por decir algún proyecto, aquí cuando llegaba al Ecuador, porque lo traían el Fienco, era bloqueado por estas personas que han estado en los gremios en los últimos 15 años, 17 años. Entonces, son las cosas que nos hemos propuesto para limpiarlas en este año, mi querido Javier, y audiencia respetable, por cierto, muy respetable, que tengo el honor de que me escuchen, gracias Javier. Entonces, esas son las perspectivas que tenemos. Me quiero terminar esta nueva intervención con lo siguiente. Hablamos de seguridad alimentaria, todos, pero más allá de hablar, hay que poner en práctica. Nombraba a nuestro queridísimo expresidente Velasco Ibarra. El país necesita soluciones prácticas. Escúcheseme bien, Javier, y por el amor de Dios, usted sabe expandir las buenas noticias. Tenemos el proyecto de los colegios técnicos agropecuarios, pero entra la leguleyada, los mandos medios, que son criminalescos, yo no lo digo, esos son, ellos saben que son así. Y no permiten que proyectos como el que voy a mencionar se ejecuten. Ojo, si cada colegio técnico agropecuario, que ha sido desmantelado desde la Constitución porque ahora son unidades educativas, si los refundamos y reactivamos a los colegios técnicos agropecuarios, hacemos que esos colegios locales, llámese Galo Plaza Lazo en Daule, haga un convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con Ban Ecuador, con los principales estamentos agropecuarios del país, unidos a la alcaldía local, se pueden lograr muchas cosas. Imagínense que el alumnado en número de 500, 600, 1000 alumnos, que es la mano de obra joven que se utiliza en las haciendas, en todo tipo de empresa agropecuaria, la juventud. Si utilizamos, en el buen sentido utilizar, la mano de obra que no nos costaría, tenemos para hacer seguridad alimentaria, tenemos para hacer agricultura limpia, tenemos para hacer ganadería, todo. No se quieren hacer las cosas porque no les conviene a ciertos grupillos minúsculos, no lo permiten.
pero estamos en capacidad y es la perspectiva que tiene el Foro Agropecuario Ecuatoriano de coger y refundar cada uno de estos colegios técnicos agropecuarios y verá el cambio sustancial que vamos a tener, pero haciendo las cosas diferentes a como se han hecho en estos últimos años. Yo estoy convencido, y quería hacer el análisis de los colegios técnicos agropecuarios, estoy convencido, estoy imbuido en sentimiento espiritual, y permítame esta parte que es muy personal, querido Javier, de la manera más fina se lo pido, como me uní al principio de saber que su abuelito y su señor tío está gozando de Diosito ahora. Así me voy a lo personal. Esta semana estoy muy imbuido porque mi hijo terminó de hacer su primera comunión, hizo su primera comunión, y he pedido de manera tan fervorosa, poderosa, de que Diosito limpie el Ecuador. Yo sé que va a pasar eso. Y aquí sí venir a trabajar de manera, agricultura limpia, de manera limpia, con sentimiento, con patriotismo, porque sabemos que nadie se lleva nada de este bendito mundo donde Diosito nos ha puesto. Estamos, compréndame que a veces hable a título personal como Ángel Fienco, pero asimismo como mi queridísimo Foro Agropecuario Ecuatoriano. Rizo Pastor desde el cielo nos bendice, nos dirige. El presidente va a limpiar la República del Ecuador y podemos volver a trabajar en los campos con seguridad. Así es. Y pues en este caso, agradecerte infinitamente, estimado Ángel, por tu tiempo, y pues agradecer a la audiencia nuevamente, porque ustedes son quienes realmente hacen país. Les invitamos a que le den like, compartan, comenten, y pues agradecemos a las radios aliadas nuevamente que nos transmiten, como es la Radio Voces Milano en Italia, Ayahuasca en España, a lo que es la coalición de medios digitales hay de comunicaciones rompiendo cercos, a publicarte al día, a publicarte estudio, tu imagen cuenta, a la comunidad del sur y todos esos países hermanos, Voces Milano en Italia, a nuestra querida Radio Evolución, Radio Comunitaria RFG, a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, al Pacto Global de Naciones Unidas. En este caso, agradecerte nuevamente, estimado Ángel, y pues esperamos justamente seguir conversando de estos temas en una próxima ocasión. Y pues agradecemos a toda la audiencia, y con nosotros será hasta el próximo miércoles. Recuerden, a las 20 horas tenemos una cita nuevamente para hablar de temas muy importantes, y te comento justamente que el siguiente miércoles vamos a conversar con Mariano Montaño, con el doctor Mariano Montaño, del tema de la agricultura biogénica y cuáles son los avances también para este 2024. Eso es, muchísimas gracias a todos. Chao. The night